Buenos días. Bien, muchas gracias, Ma, por la introducción y muchas gracias por bueno, esta es una entrada. Un aplauso, por favor. No, todavía no puedes mirar eso. Primero entrar a un café, traerlo hasta el espacio y de ahí se va a volver mágico. ¿Cómo te llamas? Olga, muchas gracias, Olga. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias. Otro aplauso. ¿Qué presencia escénica? Bien. Bueno, decía, muchas gracias, Ma, por la introducción, por la invitación. Gracias a Alejandro, a estos maestros que me dieron esta oportunidad de estar aquí con ustedes, de estar en un escenario en Colombia. Qué suerte. De compartir con ustedes, de conocer, de encontrarlos, de encontrarlas, los actores del teatro, desde la técnica hasta la dama que nos trajo el café, los que están en la administración, somos todos actores de teatro, porque estamos laborando para que esto sea posible, para que esto se cristalice. Bueno, mil gracias de nuevo por la invitación, estoy muy contento, de verdad muy emocionado. Yo creo que esto de grande maestro, grandes encuentros, son grandes encuentros. Como yo creo que lo que hacemos no es ni pequeño ni grande, es, ¿no? A veces algún actor o un director dice, Omar, tengo un gran proyecto, tengo un pequeño proyecto. Les digo, los pequeños proyectos no me interesan ni los grandes, lo que me interesan son los proyectos. Solo un proyecto, ya. Bien, bueno. La idea de este encuentro, espero que sea una conversación, que hablemos, que aprovechemos esta hora que tenemos para conversar un poco. No quiero dar ninguna clase, no vine a dar una maestría, vine a aprender con ustedes, y de verdad que he aprendido mucho. Escucharlos, verlos, sus interrogaciones han sido también las mías y siguen, muchas de ellas siguen siendo, y esto no hace más que abrir puertas, porque estamos en un momento, la humanidad está en un momento complejo, me dirán algunos, quizás siempre lo ha estado, pero yo creo que hoy es particular, y tenemos la fortuna de hacer parte de esa transición, estamos en una transición. Entonces yo creo que lo que nosotros hacemos, nuestra labor, el teatro, hace parte, tiene una función también en esta transición, en este cambio de paradigma. Yo creo que nosotros también, nuestro trabajo, nuestro pensamiento, nuestra acción es fundamental para que se armonice esa transición, para que el sufrimiento sea menor, para que el desgaste el desgaste sea menor. Y lo que la gente viene a buscar aquí al teatro, a este sitio, estos son de los raros sitios que nos quedan en nuestra sociedad contemporánea, sitios de encuentro, sitios de comunión, sitios de pensamiento, sitios de relación. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo bien hecho y con objetivos sinceros, profundos, sanos, con amor, eso se le transmite a las 150, 200, 300 mil personas que vienen a vernos, y ese polvo mágico se dispersa, porque vamos a llegar a hablarle a la tía, al hijo, al hermano, de la belleza que vimos, de lo que soñamos y de lo que somos. Entonces, curiosamente, cuando digo que es uno de los raros espacios que nos quedan de comunión, estos son templos, y aquí hubo un templo, y sigue siendo un templo. Esto fue
si no me equivoco, esto fue un centro de espiritualidad, fue la sinagoga. Y de cierta manera, curiosamente, se heredó y seguimos nosotros. No se trata de religiones, se trata de lo que nosotros hacemos, que también es fundamental, es un trabajo espiritual. Hay una palabra que me encanta, ya lo he dicho, yo le digo allí a los actores, allí en Europa, cuando trabajo con ellos, le digo que en español, en Colombia, decimos, oye, ¿cómo te fue en la función? Me voy porque no quiero llegar tarde a la función. Oye, me fue bien en la función. La función, nuestra función. Nosotros tenemos una función social, una función cultural, una función política, una función estética, una función espiritual. Entonces estamos en una función. Bien, me agrada estar aquí con naturaleza, la tierra, en medio de la tierra, de cañas. Bueno, esto es como si estuviera hecho para mí, porque esto me fascina. Los que vieron Bolívar, el Bolívar Fragmentos de un Sueño, lo hicimos así en la tierra. Y todo este material que nos rodea me hace pensar en la maloca. Estos son malocas. Algún día un taita me dijo, cuento esta anécdota con frecuencia porque fue muy fuerte, me dijo, ahí en un círculo de palabras, me dijo, bueno, usted allá don Omar, háblenos de su medicina. Sí, usted no dice que tiene dos casas de medicina. Y sí, la Quinta Porra es una casa de medicina. El TKM, el teatro que dirijo hace 12 años, es una casa de medicina. ¿Por qué? Porque cuando la gente hacemos bien el trabajo nosotros y salimos de aquí como espectadores y nos tocó, nos emocionó el espectáculo, decimos, uy, me siento bien, ¿cierto? Me siento bien, uno se siente bien cuando uno ve un espectáculo bonito, un espectáculo que nos conmueve, me siento bien. Como lo que uno dice cuando sale de donde el que lo masajea, del osteópata, me siento bien, me siento mejor. Entonces, si hacemos bien el trabajo, estamos haciendo medicina, una medicina espiritual. Yo hablo mucho de esto porque así viví siempre el teatro y así me encontré con grandes maestros que me orientaron hacia este camino para que yo me tomara el tiempo de ocuparme de este instrumento maravilloso que es el cuerpo y que es el recipiente que tiene un espíritu. Y es con eso con lo que nosotros trabajamos, nosotros los actores. Y el trabajo que he venido desarrollando durante muchos años es cómo encontrarme conmigo y cómo encontrarme con el otro. Si no me encuentro conmigo, no me encuentro con el otro. Y como lo que nosotros hacemos es un trabajo colectivo para la colectividad, tenemos que empezar desde ese individuo, de ese yo, de ese ser material, de ese ser que piensa, de ese ser estético también, porque todo esto, lo que yo soy, lo que puedo hacer, va a crear en el espacio una armonía, va a crear una imagen, va a crear un ideograma, va a crear un pensamiento, un sentimiento, es una energía que está aquí y que se proyecta. Y lo que nosotros buscamos es conectar esta energía y esta que hay entre la sala, ustedes y yo. Es una conexión con la que fabricamos, que se va más tarde a transformar en materia. La escenografía, el vestuario, la máscara, todo aquello que llega al escenario, que el escenario es de los lugares más maravillosos que yo he encontrado, que he conocido en mi vida, porque yo creo que es el único lugar que lo imposible es posible, que lo inmaterial se hace material, que el sueño que tenemos se cristaliza aquí.
Hay una obra de un autor que me es muy querido que se llama El taller, el templo y el hogar. William Ostima escribe ese libro muy bonito porque habla de la educación, de la formación. Y yo interpretaba esa lectura como aquello que nosotros hacemos. El hogar. ¿Qué es el hogar? El hogar es aquel lugar donde nosotros vamos a descansar, donde nos acostamos, donde concebimos, donde soñamos. Cuando nos despertamos y salimos del hogar, ¿a dónde vamos? Al taller. Al taller de construcción de decorados, al taller de vestuario, al taller de panadería, a manejar el bus, ese es el taller de conductor. Es donde trabajamos para buscar el alimento, para buscar, como diría Pepe Mujica, para buscar la sangre. El dinero se convirtió en nuestra sangre. Si no tenemos dinero no podemos vivir. Bien, y una vez que hacemos la obra, que hacemos el vaso, que hacemos la silla, que hacemos un par de anteojos, ¿lo llevamos a dónde? Al templo, al escenario, o el pan que ponemos en la vitrina de la panadería, es el templo del pan ahí. Es lo que soñamos en la casa, es la ofrenda, es lo que nosotros, por lo que nosotros trabajamos, por lo que nosotros nos educamos, nos formamos para lograr construir, cristalizar lo que soñamos, para compartirlo con el otro. Entonces el teatro, siempre en la historia del teatro, desde sus orígenes, ha sido una ceremonia que se ha convertido en un ritual. Cuando ustedes entran a la sala, ustedes le bajan de volumen a la voz, la mayoría, no todos, apagan el teléfono y se desconectan. Se desconectan de lo virtual y se desconectan de lo ordinario, de lo cotidiano. Porque aquí van a vivir ustedes una experiencia que es extra cotidiana, extraordinaria, nos alejamos del ordinario. Por eso se apaga la luz y el espectáculo comienza. Entonces entramos en un estado diferente, en un estado de recepción, en un estado de disponibilidad, de escucha. Y si estamos atentos y si el trabajo aquí está bien hecho, empieza a conmovernos, a provocar emociones, a conmover y en muchos de los casos a transformar. Porque un espectáculo puede transformar la vida de un niño, de un adolescente, de un adulto, de un anciano. Porque ve uno algo que pasó aquí que me transformó, que me puso la columna vertebral del espíritu en su sitio, o que me ayudó. Y en muchos casos, eso que pasó, que nosotros podemos llamar el poema, ese poema entra en nosotros y seguimos y vamos hasta la casa, llegamos y lo soñamos y lo compartimos. Quiere decir que el poema se multiplica. Eso es lo que queda del teatro. El teatro es efímero por esencia. Pero ese efímero transporta, ese efímero no queda como una pintura o una escultura o una partitura en la música. El teatro queda solo esa escritura queda en el espíritu, en el corazón del espectador. Entonces allí hemos cumplido nuestra función. Y bueno, los que no conocen mi trabajo dirán que este señor anda por allá sentado en Lotus haciendo mantras y no concretiza.
vamos a ver algunas imágenes de cosas que se concretizan, que no pareciera que estemos hablando de eso, de lo que ustedes van a ver, de que sea Molière, que sea Ibsen, que sea Wedekind, Brecht, Shakespeare, Eurípides. Para llegar a esa exigencia, a esa precisión, a ese color, a ese ritmo, se necesita una disciplina. Disciplina es algo que hoy en día se está perdiendo, la disciplina, porque yo creo que en los conceptos de formación, ya un profesor no puede regañar a un alumno, puede venir el mundo encima, puede, pero hoy la exigencia se está haciendo menor, a mi modo de ver, porque la noción de la disciplina se ha confundido con la tiranía, con la violencia. No, la disciplina es necesaria. Disciplina, discípulo, discípulo, disciplina. El discípulo quiere ser maestro, pero para ser maestro hay que manejarse. Sin disciplina no hay discípulo, sin discípulo no hay maestro. Entonces son fórmulas ancestrales que existen y que nosotros, veo mucho joven en la sala, me agrada mucho, yo creo que es importante que cultivemos esa exigencia, que cultivemos esa disciplina, que cultivemos el respeto hacia el árbol viejo. Los árboles viejos, estamos pensando ecológicamente que hay que sembrar hartos árboles y tumbar los bosques viejos. Los árboles viejos tienen sabiduría, tienen conocimiento, y ese conocimiento es el que se transmite y que hace que nosotros tengamos una tradición, que hagamos parte de una tradición. Más aún aquí en América Latina, en esta América mestiza, nosotros somos, por eso el mundo entero, el planeta entero pone los ojos en nosotros, en nuestros territorios, en nuestras riquezas, en nuestra espiritualidad, en nuestros colores, en nuestra manera de vivir. Nosotros somos un poder de riqueza impresionante. Y el arte es algo que revela, que nos ayuda a tomar conciencia de aquello que somos, aquello que tenemos, eso que no que nos pertenezca, pero a lo que pertenecemos, a una tradición. Y bueno, como lo decía la maestra Ma al comienzo, yo he tenido la fortuna de navegar, de viajar, de conocer, de encontrarme con mundos completamente lejanos y no al nuestro, ¿no? Trabajar en Indonesia con los balineses, o en el Kerala, en India, con los maestros del Kalamandalam, en diferentes técnicas de danza, teatro, porque allí el teatro, la máscara no se actúa, se danza, son danzas, y lo que el actor hace en el escenario para mí es una danza, es una ceremonia que se danza, así tenga que caminar simplemente y atravesar, ahí es una danza, hay una armonía en el cuerpo, en el espacio, hay un control, hay una conciencia. Bien, no sé, quizás de pronto valdría la pena, si ustedes tienen preguntas, quiero hacer un paréntesis, nada que ver, pero es importante antes de que se pase por alto. La primera vez que vine a Colombia con mi trabajo me demoré 19 años antes de venir y tuve la oportunidad de ser invitado por el Festival Iberoamericano con un Quijote, y tuve la oportunidad de estar en el Teatro Colón unos días después para un conversatorio como estos que había organizado una persona que nos ha ayudado mucho, que ha ayudado mucho el teatro, que ama el teatro y que ha tenido, y que siempre ha tenido confianza en nosotros los artistas, y me emocionó mucho verla aquí. Quiero que la aplaudamos a Clarisa Ruiz. Gracias.
Bueno, vamos a ver algunos teasers cortos de 3, 2 minutos, de 3 espectáculos de teatro. Quizás uno de ellos, alguno de ustedes habrá visto, porque aquí vino también las Trapecías de Escapín. Las trapecías de Escapín, de Molière, que estuvo, sí, ese espectáculo no vino aquí, no, bueno, en fin, fue Puntila el que vino, fue Puntila. Aquí 5 espectáculos, creo: La visita de la vieja dama, el último, El Quijote, Don Juan, y el Brecht, Puntila. Sí, fueron 4 espectáculos que vinieron al Festival Iberoamericano. Entonces, antes de ver algunas imágenes cortas, muy breves, que dan como un abrebocas para los que no conocen el trabajo, vean y de pronto surjan de ahí algunas preguntas. Pero antes de eso, si les parece, ¿no? Que si me pongo a echar carreta, quiero agradecerles de haberse levantado temprano. Yo sé que es un horario difícil de estar aquí, la gente trabaja, están en vacaciones, tienen que descansar. Gracias por haber venido. Bien, ¿alguna pregunta de pronto? Qué timidez. Pero vamos a una fiesta y se nos olvida esa timidez. Hubo un momento muy gratificante, digamos, viendo uno de tus espectáculos en el Teatro Colón, que la traducción que había en ese momento, creo que fue Puntila, si no estoy mal, Bueno, claro. y fue algo muy mágico, porque finalmente ese convivio que hay, y de lo que hablabas ahora, de esa comunicación que tenemos los actores en el escenario, con el público, y creo que fue algo que a mí nunca se me olvida, porque fue algo muy bonito de que el público estaba un poco inquieto porque la traducción estaba fallando, y de pronto vemos que sale el director a hablar un poco con el público, y eso se volvió un momento realmente mágico en ese momento en el Colón. ¿Cómo fue para ti, digamos, ese momento de sentir que se rompe, digamos, esa cuarta pared desde otro ángulo completamente diferente, y de poder explicarle al público lo que estaba pasando y volver a encaminar la parte tecnológica, que lo vivimos un poco, digamos, en pandemia con este tema tecnovivial y todo este rollo, pero que realmente el convivio, y creo que es algo que la inteligencia artificial no va a poder nunca, digamos, contrarrestar, ¿no? Que es ese tema de lo que nos pasa a nosotros los actores en esa comunicación directa con el público. Entonces, no sé si recuerdas algo, me imagino que sí, obviamente. Muy bien. De ese momento. Claro. Seguirá vivo el teatro mientras haya humanidad, seguirá vivo el teatro, porque el teatro es un arte vivo, una de las artes vivas, ¿no? Como la danza. Cualquier cosa. Escuché el otro día, alguno de las personas que hace parte de la maestría dijo: yo hago un teatro físico, mi teatro es físico. Y me quedé pensando, pero todo teatro es físico, todo teatro es físico. Desde que entre un señor, se sienta, no se mueva y nos cuenta una historia que dura 1 hora, 1 hora y media, ya es físico, porque lo físico está aquí, el cuerpo ya es físico. Quizás un teatro de movimiento, donde haya más movimiento, más acción física. Bien, a ver, el recuerdo, no, eso fue terrible, fue impresionante, porque están ustedes donde estaba lleno el Colón, viene un colombiano con un espectáculo en francés, porque pues los hacemos en francés y no se puede hacer en español, y ya teníamos nosotros, pues estamos de frecuencia en gira, tenemos la costumbre, y estaba la traducción, ¿no? En directo, pero alguien no tuvo en cuenta, o no sé qué pasó, pero pusieron al revés la tabla donde se proyecta, y la pusieron por el lado blanco y era por el lado negro. Empezó el espectáculo, yo recuerdo muy bien, estaba Fanny Mique y otras personas, y estábamos atrás viendo el espectáculo,
Y yo dije, no, pero eso no se alcanza a leer, ¿no? Que tranquilo, no, que eso no se alcanza a leer. Y yo cogí los intercom y le dije al grupo, eso me está funcionando, y nos conectamos desde el fondo de la sala hasta con el responsable técnico del espectáculo, de nuestro espectáculo, y le dije, no funciona eso, y nos conectamos todos, y le dije, en tal escena hay un espacio donde vamos a hacer un corte, y había en ese momento una actriz, gran actriz, Fabiana Medina, que estaba actuando, y les dije, en ese momento Fabiana está libre, que ella venga con el personaje y que me ayude, porque vamos a hablar y hacer una escena con otro actor, actriz que hacía el personaje de Puntila. Vamos a hacer una improvisación. Pregunté cuánto se demora bajar la tabla, voltearla, y dijeron 3 minutos. Entonces todos los actores estaban listos para que la obra se parara en el momento en que yo dijera, y yo dije, listo. Y entré corriendo y dije, señoras y señores, buenas noches, no han entendido nada, porque lo que pasó aquí, figúrense que esto y lo otro. Mientras tanto estaban cambiando, y salió Fabiana y le preguntó al otro personaje, improvisaron y le explicaron al público lo que no habían explicado, y les dije todo, ¿ya entendieron? Sí, bueno, bien, bueno. ¿Quién no entendió? Usted que no entendió, le explicamos, y ya listo, pasaron 3, 4 minutos y ¡tac! Y el espectáculo, bueno, volvió a arrancar. Sí, mágico, eso es lo que pasa cuando uno tiene el control de lo que está haciendo. O sea, tener el control no es dar órdenes, tener el control es hacer parte del sistema. Hoy el sistema está concentrado en el sistema del computador, el programa más que el sistema. ¿Conoce el programa? Sí, conozco el programa, pero la programación nuestra en el teatro es una programación con el todo, y es esa la programación que permite que ese tipo de eventos o de incidentes se producen y nosotros reaccionamos. El teatro es, yo lo defino como el arte del impredecible. Y si no lo aceptamos, si queremos que todo sea cuadrado y ya, sí, todo tiene que ser muy organizado, pero nosotros estamos preparando con frecuencia el espíritu, el cuerpo y la materia para que pueda reaccionar en el momento más indicado. No hay cosa más emocionante y bella para mí cuando yo estoy afuera viendo el espectáculo y que de pronto se le rompe una pata a la mesa y se cayó todo, y pues mucha gente se angustia, y yo digo, ay, qué rico, voy a ver teatro. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo armonizan y sigue el texto? No, y que esto y qué tal, y usted qué le pasó en la pata, no me pasó nada, está en la mesa, y la está organizando, y el espectáculo sigue como si fuera, porque mucha gente me dijo, después de aquel incidente en el Colón, mucha gente me preguntó, pero ¿eso está en un espectáculo siempre? Claro. Y yo les dije, pues claro, yo no vengo aquí a Colombia a improvisar, yo vengo con todos los juguetes. Bien. Otra pregunta, un comentario. Cuando hay esa traducción, no se rompe. Es que están grabando y tu voz quedará grabada para la eternidad. Uy, la altura la siento. No he hecho nada ya. Son los años, la secuela. Cuando hay los subtítulos traduciendo, ¿no se rompe ese vínculo espiritual que tú hablas con el espectador? Si se pierde el vínculo, Sí, no. porque pues, cuando uno está leyendo como que se pierde, no sé, puede suceder eso. Bueno, yo creo que es también una cuestión de... Sí, obviamente no es lo mismo, pero yo creo que el teatro que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando yo hice
Romeo y Julieta en japonés, con actores japoneses, y los llevé a Francia. Mucha gente me dijo, nosotros no necesitábamos leer porque lo que estaba pasando era suficientemente intenso. Y cuando yo estoy trabajando con los actores, como es el caso ahora, y ellos podrán decirlo, nosotros estamos buscando el detalle, la precisión, porque esa precisión gestual no es solo la precisión verbal, es algo que se complementa y que puede ser para, por ejemplo, para el que no habla el idioma, puede ser también entendible, quizás no entienda el todo, pero sí hay una conexión, porque es energía. Entonces, yo defino el teatro que nosotros hacemos, yo digo que el actor es un pincel tiene esos pelos, esa armonía, es un pincel que pinta en el escenario que es o blanco o negro, que pinta en este espacio que esta página vacía, y cada gesto que hace el actor es un ideograma que queda en la memoria de ustedes. Esto queda, eso que no se ve, porque es una energía, se está manejando energía, se está manejando precisión. Si el mismo pensamiento tiene poder, ¿cómo no un gesto va a tener poder? Por eso esa palabra que nos enseñan en la casa, en el colegio, no hay que maldecir. ¿Qué es maldecir? Decir mal. Decir mal las cosas. Maldecir. Bendecir. Dire bene. Decir bien. Y el cuerpo también puede maldecir, decir mal. El cuerpo puede también decir con precisión. Por eso a mí me choca, sí me choca, lo voy a decir. Nosotros aquí nos damos muy duro. Nosotros decimos que somos un país violento. Perdonen la palabra, pero uno empieza a decir, para decir que es un país violento, dice, oiga, marica, eso es violento. Ya esa palabra. ¿Qué hubo gran? Y grosería, y es vulgar, y nos abrazamos diciéndonos 6 groserías. O sea, te abrazo insultándote. Pues yo también trabajé en la calle, yo fui mensajero, yo viví, yo estudié en colegios distritales, yo vengo del barrio, pero siempre me pareció muy fuerte esa manera de tratarnos. Y nosotros, la gente del teatro, yo les digo a los compañeros con los que estoy trabajando, nosotros trabajamos en un lugar donde existe, un teatro también es un conservatorio de la palabra. Entonces nosotros somos los que tenemos que salir a la calle y hablar bien de nosotros, del otro, de nuestro trabajo. No, estábamos haciendo allá no, eso se llama trabajo, estaba haciendo mi obra, estaba amar lo que uno hace es decirlo con amor también. Entonces yo creo que para terminar las respuestas, sí, yo creo que el público se desconecta de cierta manera, pero hay públicos que ya tienen la costumbre de ver las dos cosas al tiempo, y el cerebro humano es tan maravilloso que puede estar en las dos. No necesito, claro que si no se ve bien, como era el caso, entonces se pierde de lo que está pasando aquí. Me surgió otra pregunta. Es que no sé cómo formular. Se le fue la paloma. Ahora. No conozco tu trabajo, solo he escuchado de ti, pero no sé si tiene texto, diálogo hablado. Si lo tuvieras, entonces, y dices que uno dibuja con el cuerpo porque no se ve el texto. ¿Por qué?
No entiendo la pregunta. Sí, es que, o sea, en el ejemplo que estaban hablando, que el subtítulo, no sé qué, bueno, entonces tú me dices, sí, el público se conecta con el cuerpo. No sé si hay sé si hay diálogos en tus obras, entonces ¿por qué no se quita el texto? Para que no haya traducción. ¿Por qué no me pueden ayudar? No entiendo bien. La pregunta es si Se podría quitar el texto, para que no haya traducción y haya un vínculo más. Pero ¿cómo vamos a quitar el texto si no? Si partimos de un texto es para hacer un texto. Sí. Ahora, ok. es una cuestión de idioma, pero no se puede quitar el texto. En este caso, pues hagamos danza o hagamos mimo. Pero no vamos a quitar el texto. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, pues, muchas gracias por todo el conocimiento. Hay algo que me llama mucho la atención, es que creo que nosotros acá tenemos de pronto, hasta cierto punto cierta, como, no sé, demasiado frecuente el uso de textos extranjeros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en muchos diálogos, en las obras que he visto, se recurren a ciertos anglicismos y eso lo saca un poco de la escena, ¿no? Entonces, hablando del tema de la exactitud, la función, que bueno, si puede ser por acción o por omisión, uno decide qué deja, qué coloca, en ese sentido, ¿cuál es la función del lenguaje en las obras y por qué? Yo pienso que el teatro es el lugar donde se juntan muchos lenguajes y su función es de comunicar, es de transmitir, de crear un lazo, un tejido de pensamientos, tejer pensamientos. Y el lenguaje no se limita únicamente al lenguaje articulado, al lenguaje verbal. El teatro no es solo texto. Una gran directora europea, Januszkin, cuando describe el teatro donde uno se aburre, donde prácticamente se habla únicamente y hay poca acción, ella dice que eso es teatro en vestuario, teatro en vestuario, ¿no? Teatro en costume, teatro en vestuario. El lenguaje, el teatro está hecho de múltiples lenguajes, tanto que hablábamos de eso cuando uno coge un texto, como decía Pirandello, este es el texto. En el momento en que el autor puso el punto final de la obra, ese texto ya no es de él. Lo firmó Pirandello, lo firmó Lorca, lo firmó Shakespeare, lo firmó Enrique Buenaventura, o Santiago García, pero ese texto ya no le pertenece. Él lo escribió. Porque ese texto ya es muerto. No vive, esto no vive. Estas letras no viven. Ángela, te amo. Pero el teatro vive en el momento en que yo, el actor, lo tomo y el personaje empieza a surgir del texto y el Ángel, te amo. Es un lenguaje, aquí hay un lenguaje escrito, un lenguaje verbal. Ahora, la manera como le voy a decir te amo, puedo llegar con una flor y darle la flor, o puedo abrirme aquí, sacarme el corazón y el corazón está. Y la gente dice, ¿cómo la ama? Sin haberlo dicho. Está el lenguaje de la luz,
está el lenguaje del espacio, está el lenguaje que comunica también el vestuario, porque el vestuario no es solo para abrigar al actor, el vestuario tiene un sentido de comunicación que tiene que estar en armonía con esa madera que está allí, con la tierra, todo es una fusión, es todo un lenguaje. Entonces el teatro tiene esa magia, ese poder de juntar los lenguajes. Ahora, estamos aquí. ¿Alguien puede silbar? El lenguaje de los pájaros, el lenguaje de aquellos pueblos ancestrales que se hablan todavía con silbidos o que llaman al ganado con silbidos. Esos son lenguajes, no es solo el lenguaje verbal articulado. Entonces nosotros tenemos esa fortuna de tener el permiso, la autorización de jugar con esos lenguajes, de investigarlos, de aprenderlos, de explorarlos. Sí, responda a tu pregunta. Sí, también lo pensaba un poco por el tema de la traducción. ¿Cómo es trabajar? Lo pensaba también en el tema de la traducción y cómo es trabajar, pues digamos, con autores de diferentes partes, siendo que pues muchas veces el lenguaje no puede ser tan explícito, tan exacto, a menos que se conozca bien el contexto, el lenguaje o el articulado. Bueno, ya esto es otro tema, traducción. Chi traduce tradire, dice un proverbio italiano. Quien traduce traiciona. Traduttore, traditore. Traductor traiciona. La traducción tiene ese riesgo. ¿Quién va a decir que un día era muy joven, entonces cuando uno es joven uno es un poco arrogante? Yo antes tenía muchos defectos, como dijo un amigo argentino. Yo antes tenía muchos defectos, ahora soy perfecto. Esto dijo un amigo argentino. Me dijo una gran especialista shakespeariana que vio un Otelo que yo puse en escena como a los 32 años, no montaje. Y me dijo, sí, muy bonito, interesante tu Otelo, yo hacía Iago y tal, pero yo no oí Shakespeare. Y dije, pero oiga, usted no sabía que ya se murió. Y lo toma mal. O sea, sí, yo entendí lo que ella quería decir. Quizás no fue suficientemente preciso, pero había toda una traducción. Imagínense, Shakespeare escribe esto en el siglo XVII. ¿Cuántos siglos han pasado en un inglés que hoy ya no se utiliza? Y lo tradujeron en tantos idiomas. Y lo que nos ha llegado a nosotros al español es que realmente lo que él escribió, cuántas cosas se habrán transformado. Ahora, el director coge esa traducción que acaba de salir en Aguilar o en Norma o no sé, o en Cátedra, pero él le va a dar una interpretación y lo que le va a pedir al actor no es necesariamente lo que está escrito, es lo que él piensa de lo que está escrito. Y tu actor, tú le vas a dar otra interpretación, entonces es una multiplicidad. Eso es lo maravilloso del teatro. Porque, pues, si se tratara de ser fiel totalmente, íntegramente a eso, pues hagámoslo, tratemos de decir las cosas en inglés y quizás como se pudieron, porque no hay ningún registro que lo diga que se decía así, con esa música, porque es música. Entonces, esa transformación tenemos que aceptarla, y eso hace parte, esa es la maravilla también del teatro, que nosotros hacemos parte de una evolución. El teatro que hacemos hoy es el teatro de mañana, y el teatro de mañana será el teatro que se hará pasado mañana. Entonces nosotros no somos más que una consecuencia, y tenemos que ser consecuentes que lo que nosotros hacemos es teatro, un arte vivo.
Si no, pues dediquémonos a poner un anticuario o un museo y poner el teatro. Hay obras, hablábamos ahora de España, hay cosas que, o en muchas, como en la Comédie Française también, son grandes actores, grandes directores. Está cambiando eso porque se han dado cuenta que, hostia, no son solamente los españoles los que pueden ir a hacer teatro en España, y que Lope de Vega no se monta así. Hubo un actor catalán que cuando yo estaba montando Bodas de Sangre me dijo, pero hostia, pero o sea, si no es Lorca, Lorca no se monta así. Y le digo, es que Lorca no es español, y eso fue como si yo lo hubiera dicho. Se puso furioso, dijo, ¿de dónde es? Entonces Lorca, le dije, Lorca es universal. Lorca nos pertenece a todos, eso no es de ustedes, lo siento. Gabriel García Márquez ya no es de nosotros, es universal. Enrique Buenaventura es universal. Y eso es lo que hace que las obras se vuelvan clásicas, eso es el término clásico. Es una pieza de teatro que es una pieza de colección que se vuelve universal. ¿Otra pregunta? ¿O vemos unas imágenes? ¿Podemos, por favor? Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta? Hola, yo quisiera que nos contaras un poco más sobre el proceso estético de las obras. O sea, yo veo que la puesta en escena, la visual es muy fuerte, como en todo el teatro malandro. Entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo es ese proceso. No sé si tú tienes como una idea preconcebida de la visual que quieres, como de esto en cada obra, o si llegas después del proceso con los actores y eso te da ideas, pero además sí me gustaría que me hablaras también como todo el proceso, o sea, cómo llegas al vestuario, a la estética de luces, al sonoro, es decir, como un poco de todo eso. ¿Cuál es su nombre? Santiago. Santiago. Bueno, yo creo que a medianoche no hemos acabado si hablamos de todo el proceso. Es complejo, es muy complejo y finalmente, pues digamos que puede ser sencillo sin querer ser arrogante, sin querer tener ninguna pretensión. Es la pregunta que nos hemos hecho y que se hacen los integrantes que hacen parte de la maestría de puesta en escena. Que la estética, en general pensamos que la estética es aquello que ustedes ven, los colores, el decorado, los vestuarios y la lectura que nosotros los directores le damos a la obra. No es solo eso. Yo creo que para mí es básico. Mira, voy a tratar de ser sintético en la respuesta. En general, un director escoge un actor que se llama Haber para hacer el personaje de Calibán, escoge a Gabriela para hacer el personaje de Miranda, escoge a Fernando para hacer Próspero. Hace una distinción. Yo no hago una distinción. Yo hago un grupo de trabajo. Puede ser un grupo de 8, de 10 actores, de 12 actores, más de 12, 13, 14 actores ya es. Yo busco algo sintético primero para que pueda irse de gira, porque aquí el Teatro Nacional, la Casa del Teatro, para que me compre una obra de estas me toca venir con menos actores, y entonces la nueva directora va a decir, bueno, sí se puede. Pero si vengo con toda la tropa, más completo. Entonces yo creo un grupo de trabajo. Y ese grupo de trabajo puede ser 8, 4 chicas, 5 chicos o 5 chicas, 4 chicos, actrices, actores. Hay un equipo afuera que es, o no afuera, sino un equipo paralelo que es la técnica, el de las luces, el del vestuario, los de las luces, los del vestuario, los de la escenografía. Bien. Pero lo principal para mí es el grupo, los actores.
No existe empresa ni en las finanzas, ni en la economía, ni en el deporte, ni en la ciencia, ni en el arte. No existe una empresa que no requiera de un equipo. El éxito en toda empresa es el equipo. Tener un equipo con el que se puede contar. Primero, básicamente, no es que sean solo los actores, es el todo, ¿no? Diego, que está allá arriba, los técnicos que están allá arriba, tienen que asociarse, pueden y tenemos nosotros que asociarnos a ellos y a la administración para que lo que vayamos a hacer aquí lo defendamos todos igual, todos. No hay, que son allá los artistas, son allá los técnicos, no, es un equipo. Ahora, el equipo de actores, el trabajo que hacemos, que ustedes han podido, los que han estado aquí, un poco ver, porque hemos hecho algunos ejercicios, es crear un coro, todos iguales, y hacemos una serie de ejercicios que conciben o que nos llevan a crear un alfabeto, nuestro lenguaje físico, nuestro lenguaje corporal, una unidad. Y una vez que tenemos un coro, entonces ya empezamos a darnos cuenta que Faber no va a ser Calibán, que de pronto es Miranda. Faber Miranda, sí. Y vamos probando. El grupo conoce el trabajo, conoce la obra, la ha estudiado, hemos adaptado, hemos hecho cortes, les hemos entregado, y para llegar a una versión definitiva de La Tempestad, creo que fueron 16, 17 versiones diferentes que se hicieron. Digo versiones, se cambia la cronología, se agranda, se achica, juntamos cosas del Sueño de una noche de verano que nos hace falta, es toda una composición. Y una vez que se tienen esos libretos, se empieza a improvisar, se dan temas. Anoche hicimos un ejercicio, a mí me gustó mucho lo que pasó anoche. Le pedí a alguien que trajera un plato, pero en Shakespeare no hablan de un plato, no hay plato, pero hicieron un ejercicio con un plato y el plato se convirtió en algo mágico, algo que nos ayudó a crear el espacio, nos ayudó a crear lo que podría convertirse en una estética. Y una vez que ya empezamos a avanzar, hay un momento determinado en el que decimos, bueno, es Julián el que va a ser Miranda, y es Pepe el que va a ser Próspero, y arrancamos. Ahora, antes de empezar, antes de traer a los actores, obviamente, pues yo digo que es un trabajo colectivo, pero yo trabajo mucho antes, mucho. Leo, veo películas, pienso, medito, consulto, me fascina la música, yo soy un amante de la música. Voy recogiendo material musical, voy dibujando, pinto, le muestro mis dibujos al escenógrafo, las canciones al compositor, y ellos ya van como percibiendo cosas, y un día llegan y me dicen, ya, usted dijo esto es una maqueta, esto. Y la analizamos, y entonces de esa maqueta musical, visual, hacemos prototipos que ponemos en el escenario, en cartón o en madera, para que los actores empiecen a explorar dentro de esos espacios, y si sentimos que eso les ayuda a ellos, si los lleva les incita a una creatividad, o sea, les ponemos juguetes. Es una caja de herramientas la que le ponemos al actor para que el actor utilice esas herramientas. Pero antes de que coja las herramientas, hemos hecho un trabajo de cómo se maneja un destornillador, una cegueta, las herramientas, cómo manejar un objeto, cómo desplazar un objeto en el espacio. ¿Qué es el sentido del espacio? ¿Qué es este instrumento? Entonces es una exploración vasta, y poco a poco van llegando imágenes, porque el de la luz va a mandar una luz a una intensidad tal que yo digo, pues bájale del 47,5%. No, falta. Y es estar en una observación y ver las texturas que nos da la luz.
Entonces, si él no entiende, voy y traigo una pintura de Zurbarán o de Caravaggio, o una pintura de un maestro, de una escultura, una fotografía, que digo, yo veo esto, dice, así la luz viene de tal parte, la luz es esto, la temperatura, el director me pregunta, ¿en qué temperatura está? Entonces le digo, ¿estamos en Tunja o en Girardot? La luz no es la misma, porque el espacio, la materia espacial invisible tiene un color, tiene una sustancia que hace que la luz penetre de una manera diferente. Y al actor no se le pone la luz, es el actor el que busca la luz, buscar su luz, que ha sido para mí el guía en este viaje. Yo compartí anoche algo con algunas personas del grupo cuando terminamos. Yo siempre dejo en un cuaderno, en mi cuaderno de trabajo, siempre dejo 2 o 3 páginas vacías porque de pronto hay algo que viene y que se convierte en lo esencial. Y yo trabajo al revés. Y cuando llegué a Colombia, una amiga dijo algo muy bonito que me habló, me dijo, quédate donde está la luz. Eso es una metáfora, es una imagen muy bonita, muy filosófica. Quedarse donde está la luz, quedarse donde uno lo quiere, quedarse donde uno se siente cómodo, quedarse donde uno siente que uno ilumina, quedarse donde uno se siente que su espacio, y eso es lo que buscamos con el actor, que él se sienta en el espacio cómodo. Obviamente hay mucho caprichoso, que se no va a decir. Entonces es como llevarlo y acompañarlo, no ordenarle que vaya, sino acompañarlo para que encuentre su lugar de comodidad, su lugar de donde va a poder hacer nacer, dejar nacer su personaje en toda sinceridad. Y de pronto nosotros quedamos maravillados y decimos, es eso. Es eso. Miranda con una barba, pero es sincera. ¿Por qué no? Shakespeare no dice que Miranda no tiene barba. De hecho, en aquella época eran hombres los que hacían los personajes de mujeres. Bien, un breve resumen. Bueno, ya tenemos. ¿Hay preguntas? Yo me imaginé, son muy tímidos, no hay preguntas y de pronto no inspira tanto mi trabajo. Pedí que pusiéramos 2 imágenes de 2 óperas. ¿Tenemos 2 óperas o una? ¿Ah? 2. Esto es trabajo teatral. La ópera es muy diferente, la ópera es otro trabajo. Nada que ver con el teatro. Sí, hay cosas que se asemejan, pero es otra función. Trabajar con cantantes, con músicos, eso es otra cosa. Y la ópera ya está hecha. Uno cuando empieza a hacer una ópera, uno ya sabe cuánto dura la ópera, el ritmo de la ópera y la música de la ópera. En el teatro no tenemos que inventarlo todo. Y muchas veces hacemos la música del espectáculo antes y llegamos y no cantan. O no se mueven, o como que la música no funciona, como que la música no inspira. Entonces, puede ser que uno diga, bueno, pues dejemos así ya. Grave. No, es como llegar al médico y que le tiene que cambiar un riñón y no encuentra y le pone un zapato. ¿No? Entonces va a andar mal el hígado, el riñón. Es, bueno, un poco brutal la metáfora. Veamos la imagen. Dejemos la botella aquí en su lugar. A ver, mira, se hace una maqueta. Todo. O sea, cuando uno llega al primer día de ensayo, uno ya sabe quién entra por aquí, a qué momento, porque todo está escrito en la partitura. Todo con los asistentes, que son varios asistentes, saben ya qué efecto de luz va a entrar, cuál es de pronto la intensidad, no, pero todo está calculado, porque en la ópera no hay el tiempo que tenemos en el teatro de exploración. Y los intérpretes
Ellos llegan, uno llega de Moscú por la mañana y va a ensayar por la noche, el otro llega de Tokio a mediodía, son intérpretes que vienen del mundo entero, son formaciones diferentes, no son tropas. Y cuando llegamos nosotros tenemos poco tiempo de trabajo, entonces al cantante se le dice: tú entras por aquí, haces esto, se ha hecho un trabajo preliminar con el coro, con los bailarines, y en pocos días se hace todo el montaje. Ahora tiene otra dificultad, la ópera abajo está la fosa, está el director de orquesta. En general el director de orquesta no asiste a nuestros ensayos, trabajamos de una manera separada, pero basta que al director de orquesta uno le ponga un cantante aquí de espaldas y dice: no, él no puede estar ahí, tiene que estar aquí mirándome y no tengo que mirar, y ahí empieza la discusión con ellos. Entonces, bueno, en general a mí me ha ido muy bien porque he podido escoger los directores, los directores de orquesta. No soy yo el que los escojo, pero hemos entrado en diálogo afortunadamente y se ha creado esa armonía, se ha logrado encontrar esa fluidez entre lo que yo hice lejos de la música. Obviamente la música la conozco, en esta obra no la conocía, porque esta obra fue el señor el que está al lado del clavecino, el director de orquesta, es un ratón de biblioteca, esto es barroco. Él encontró esa obra en una biblioteca. Esa fue la primera zarzuela que se hizo una sola vez, fue la primera zarzuela, lo que se llamaría la ópera cómica, en Francia más tarde, y antes de la zarzuela, antes de la ópera barroca, había música y se hablaba y se cantaba poco. Esta es la primera zarzuela cantada totalmente. Entonces él terminó de componer partes de la partitura que habían desaparecido, y yo con el dramaturgo terminamos el libreto. Entonces esto es una creación contemporánea a partir de la primera zarzuela que se hizo. Esto es un gran conjunto musical de barroco, poema armónico, y fue una gran producción francesa. Fueron 5 óperas que produjeron este proyecto, pero fue demasiado fuerte. Hay un amigo que dijo un día: para hacer ópera hay que tener buena salud para poder dejarla. Bueno, unas 2 últimas preguntas, porque creo ya que podemos cerrar con... Faber, una pregunta, a ver. Yo me salgo del foco ahí de la tan cansona. ¿Cuál es la función? El micrófono. Está rico el tinto. ¿Cuál es la función del teatro Malandro? Teatro, es el teatro. Bueno, alguien me preguntó hace poco, o me preguntan a frecuencia, pero me preguntaron hace poco y esta vez sí me resonó, porque hoy esa palabra malandro aquí en Colombia, con lo que está pasando. Bueno, malandro es un personaje que hace parte, es una palabra brasilera, que hace parte, es un personaje que hace parte, digamos, casi del Olimpo, de las divinidades del sincretismo brasilero. Malandro es un personaje que uno lo ve como José Gregorio Hernández, ahí donde hay una virgen, ahí está José Gregorio Hernández. Malandro es un personaje vestido de blanco, no de negro como José Gregorio Hernández, pero es un personaje que cumple una función divertida, es bailarín, es seductor, no trabaja, pero ayuda a arreglar entuertos dentro de la sociedad. Es como un brujo ahí que anda metido, pero anda de rumba, anda bien y no hace daño. Y yo le di ese nombre a la compañía porque unos brasileños que hacían capoeira me vieron y un día me cantaron una canción y decían que
vamos a ir malandro. Y así llamé al grupo. ¿Qué es la función del teatro malandro? Pues, mire, finalmente tiene mucho sentido esa pregunta, porque soy colombiano, tengo una identidad yo me fui a los 20 años y un día un periodista me preguntó que cuándo va a volver a Colombia. Le dije, es que yo nunca me he ido, yo sigo en Colombia, simplemente aprendí otro lenguaje, otra cultura que me nutrió, no cambié la mía por otra, la nutrí, y esa fusión creó un sincretismo, una amalgama, un mestizaje, y mi lenguaje, yo no hice teatro en Colombia, pero vivía apasionado por eso. Pero lo que somos nosotros, lo que yo soy, lo que a mí me gusta, yo no trato de hacer folclore para nada en Colombia. Sigo siendo el Omar del barrio, el niño que nació en el barrio Gaitán y creció cerca de Río Negro. Creo que sigo siendo el mismo, pero he evolucionado y me he nutrido de eso. Me he nutrido de estéticas, en bibliotecas, en talleres, en otro lenguaje, y he aprendido otros lenguajes que no son solo Europa, es el Asia, Japón, Indonesia, y he creído, he construido, me he construido con todo eso. Como nosotros, antes de irme, yo me llamo Omar. Omar es un nombre árabe. Mi papá viene de Boyacá, mi mamá venía de Pacho, son culturas diferentes, pero tenemos la Constitución, la primera de Colombia se hizo inspirada en la Revolución Francesa. Tenemos mucho, nosotros somos una América mestiza, somos mestizos, y ese mestizaje se ha seguido nutriendo, se ha seguido alimentando, y el teatro que yo hago, el resultado del trabajo, son todas esas experiencias que han creado una estética. No la he buscado, no he dicho quiero hacer eso, no, eso se ha dado y yo mismo me sorprendo. Venir aquí a Colombia es una experiencia nueva para mí. Yo no conozco Colombia, aunque he viajado mucho, vivo aquí, pero estoy descubriendo cada vez Colombia porque ustedes están cambiando. Los gobiernos, las necesidades, la economía, la sociedad, el concepto de la educación, todo está en evolución. Y llego y digo, ¿qué pasó? Me corrieron el tapete. Y eso me lleva a que yo me adapte. Entonces, esto es una adaptación permanente en la que estamos, en la que vivimos. Estamos en permanente transformación y hay que aceptarlo. Estamos en evolución. Si no evolucionamos, extinguimos, desaparecemos. Entonces, es continuar a aceptar y hacer con lo que tenemos. Bien, última pregunta. Si no hay, ¿a qué hora se hace el almuerzo? No. Es la pregunta. Bueno, espero que pues esto sea útil, sirva de algo este encuentro. Hoy terminamos el taller. Mil gracias a ustedes, a Univalle, a Maya, al teatro que nos recibe. Mil gracias pues a la vida por toda esta maravilla, y aunque Suiza haya eliminado a Colombia, no, yo le escribí a un amigo, no se preocupe, porque no es Colombia y Suiza, mi corazón es el sístole y el diástole, y juegan juntos. Aunque no hayamos clasificado, no importa, sigamos amando, sigamos dándonos amor, sigamos cultivando amor. Que el teatro, si ustedes aman el teatro, ámenlo, y que esto sea para que nos juntemos todos, para que todos hagamos un país bonito, poético, amoroso, y no nos dejemos llevar por odios. Seamos poetas, y al que nos saque la lengua, mandémosle un beso. Gracias.